cuando te cantamos y te adoramos a ti, Señor. Oh, mi Rey, este día, Padre, sana, Señor, salva y liberta a través de tu palabra bendita, Señor, que hasta el día de hoy sigue teniendo el mismo poder, Padre, que en aquellos días, Padre, cuando comenzaste, Señor. Bendito el nombre del Señor con aquellos grandes siervos, Padre del Altísimo. Gracias, Señor, aleluya. Gracias, Señor, porque tú estás aquí, Padre. Yo, Padre, como ser humano, Padre, no tengo nada que darle a la congregación, Padre. Pero tú, Señor, tú tienes muchísimo que darle a ellos, Señor. Y eres tú, Padre, el que vas a hablar este día, Padre. Así como lo hiciste conmigo, Padre. Si de alguna cosa tengo certeza, Padre, que Isaías dice, Padre, que tu palabra no regresa vacía, Señor, sino que hará aquello por lo cual tú la envías, Señor, aleluya. Y esa es palabra tuya, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, amada iglesia, no los quiero tener mucho de pie y vamos rapidito, ¿verdad? A las escrituras. Mire que hay unas visitas acá, ¿verdad? Y no quiero dejar de que se pasen, ¿verdad? Por largo, ¿verdad? Dice Mario René Linares y Karen Judith Guevara. El Señor les da la bienvenida, ¿verdad? Y la iglesia Jesucristo de Salvación también. Sean bienvenidos, ¿verdad? Si tienen una iglesia, pues lo recibimos siempre como visita. Si no la tienen, esta puede ser su iglesia, ¿verdad? Siempre y cuando el Espíritu Santo de Dios se los haga sentir. También dice María Valentín. El Señor me la bendiga grandemente, ¿verdad? Y la iglesia la recibe, ¿verdad? Con los brazos abiertos, y el Señor también, amada iglesia. Antes de pasar, ¿verdad? A lo que nos corresponde, ¿verdad? Cada uno de ustedes, ¿verdad? Dios me los bendiga. Quizás ustedes puedan ver esas sillas ahí vacías, ¿verdad? Y los extrañamos, ¿verdad? ¿Cómo no? Si son nuestros pastores amados, ¿verdad? El cual el Señor nos ha permitido crecer a la par de ellos en la sana doctrina, ¿verdad? Y me dijo que los saludara de parte de ellos, ¿verdad? Tuvieron una diligencia y salieron de emergencia, ¿verdad? Pero todo está bien, amada iglesia, y el Señor, pues, nos va a permitir este día, ¿verdad? Siervos inútiles somos, que dice la palabra que lo que habíamos de haber hecho hicimos, ¿verdad? Que era predicar su palabra. Dice su palabra que Él dice que Él levanta del polvo, ¿verdad? Al menesteroso, ¿verdad? Y lo levanta para avergonzar a sabios, ¿verdad? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Así que el Señor se agrada, ¿verdad? De cada uno de nosotros que subimos a este lugar, ¿verdad? Con mucho temor, porque es una gran responsabilidad estar de frente de un pueblo santo que el Señor está preparando, ¿verdad? Pero el Señor, en su misericordia, ¿verdad? Casi no nos gusta contar el testimonio, ¿verdad? De la vida de nosotros, porque aquí quien se lleva la honra y la gloria es nuestro Señor, ¿verdad? Pero en su debido tiempo el Señor nos va a permitir, ¿verdad? Y por misericordia estamos aquí, amada iglesia. Un día el Señor me levanta del alcoholismo y la drogadicción, de andar pidiendo, ¿verdad? Para sustentar eso, ¿verdad? Y ahí está mi primo, ¿verdad? César, que con él el diablo nos destruyó, ¿verdad? Y el Señor le plació levantarlo, ¿verdad? Así cada uno de ustedes, yo no conozco de dónde el Señor los levantó, pero sí estoy seguro que el Señor los ha preparado para que ustedes lleven las buenas nuevas. No sé a dónde el Señor los vaya a llevar, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Acompáñame a Gálatas. Acompáñame a Gálatas. Mire que el pastor, ¿verdad? El domingo pasado nos hablaba, ¿verdad? Sobre Gálatas 5, ¿verdad? Donde Pablo, ¿verdad? Predica, ¿verdad? Sobre, ¿verdad? Que no estemos esclavos, ¿verdad? Que seamos libres en la libertad que Cristo nos libertó, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor, aleluya. Él nos predicaba en el capítulo 6. El día miércoles el Señor nos predica a través del pastor, ¿verdad? De la carta del apóstol Pablo a Timoteo, ¿verdad? Donde le dice, ten cuidado de ti mismo, ¿verdad? Cuídate, ¿verdad? Como en pocas palabras,
no te engañes, ¿verdad? Porque Dios no puede ser burlado, ¿verdad? Y de eso vamos a hablar este día, ¿verdad? En la manera de que nosotros como seres humanos, como cristianos, nos podemos engañar, pero a Dios no lo podemos burlar. Bendito el nombre del Señor. Acompáñeme a Gálatas 6, versículo 7. Vamos a estar leyendo hasta el 10 para que el Señor pueda tomar control, ¿verdad? Sabemos que Él está aquí desde principio a fin. Su palabra la vamos a leer honrando al Padre, al Hijo y en comunión con su Santo Espíritu. En la letra dice: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. No nos cansemos pues de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Mire, ahí está la clave, hermana iglesia, del cristiano: si no desmayamos. Así que según, mire, tengamos oportunidad, hagamos bien a todos, mire, a todos, y mayormente a los de la familia de la fe. Siéntese, amada iglesia, para que no esté mucho de pie, ¿verdad? Mire cómo termina, ¿verdad? Me impactaba, pues, porque dice que así como según tengamos la oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe, ¿verdad? Que somos nosotros. ¿Por qué, iglesia? Porque el viernes en la oración, ¿verdad? Dios nos hablaba, ¿verdad? Bien tremendo, amada iglesia, que nosotros como iglesia no solo debemos de estar unidos en el espíritu, sino también en cuerpo, ¿verdad? Que pueda haber esa armonía, ¿verdad? Y el Señor nos decía, ¿verdad? Y esta mañana que yo venía en camino, ¿verdad? El Señor me traía a la mente a mí, ¿verdad? Cuando el Señor dice: estuve enfermo y no me visitaste, ¿verdad? Estuve en la cárcel y no me visitaste, estuve hambre y no me diste de comer. Entonces, yo le decía al Señor, ¿verdad? Pareciera que mucha gente dice, ¿verdad? Que quien está en una cárcel, Dios no está con él, ¿verdad? Pero mire cómo Dios se pone en la posición como si Él estuviera preso, porque Él dice: estuve preso y no me visitaste. Aleluya, bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces es bien hermoso, amada iglesia, porque esto ministraba mi vida, porque yo llego al cristianismo, ¿verdad? Llego al cristianismo viniendo del catolicismo, ¿verdad? Y llego sin familia, amada iglesia, y yo llego aquí con ustedes, ¿verdad? Y yo puedo sentir eso hermoso, ¿verdad? Que lo arropan a uno, ¿verdad? Y lo hacen sentir que uno vale algo, ¿verdad? Porque en ese momento que uno llega, el diablo a uno le hace sentir que uno no vale nada, ¿verdad? Pero el Señor desde ahí, ¿verdad? Comienza ese proceso con uno hermoso, ¿verdad? Entonces esta mañana, ¿verdad? Vamos a predicar, ¿verdad? Lo que el Señor nos ha dado, ¿verdad? El pastor me decía siempre, así como siempre, ¿verdad? Lo que el Señor les ha dado, ¿verdad? Prediquen. Y este lugar, ¿verdad? Lo vamos a seguir cuidando, amada iglesia. Sea quien sea, estemos acá predicando, ¿verdad? Porque así el Señor nos ha enseñado, ¿verdad? Que tenemos que cuidar este lugar santo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Porque aquí el santo es Él, iglesia. Aleluya. Entonces vamos a ver, mire, amada iglesia, ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba pasando, verdad, con estas personas, verdad? ¿Por qué Pablo viene y les tiene que leer esta carta, verdad? Este pasaje precisamente. Porque sucedía algo, amada iglesia, que un poquito de historia, ¿verdad? De que ellos habían comenzado en el espíritu y estaban terminando en la carne. O sea que la Biblia a mí me está diciendo que era una iglesia poderosa como nosotros. Pero la misma palabra dice que todo lo que quedó escrito para enseñanza de nosotros, para que nosotros no caigamos en esos errores que ellos cayeron. Entonces, ¿qué sucedía, amada iglesia? Usted quizás se sabe la historia. Se habían infiltrado ciertos judaizantes que habían creído en Cristo, pero querían meter la ley, que no era suficiente,
Fíjese que no era suficiente, ¿verdad? Como hay algunos torcidos, ¿verdad? Por ahí anda uno diciendo de que Jesucristo solo hizo el 60% y que el 40% nos corresponde a nosotros. Que Jehová reprenda al diablo, ¿verdad? Porque Jesucristo hizo todo, nosotros ya no tenemos que hacer nada, ¿verdad? Él en el madero, ¿verdad? Exhibió públicamente a Satanás, ¿verdad? Y está abajo de los pies de nosotros también. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucedía con estas personas? Mire, número uno, ellos negaban que Pablo fuera un apóstol, mire, real de Jesucristo. ¿Por qué razón? Porque ellos decían que Pablo no había, su llamado no había sido como los 12 apóstoles que el Señor les había hablado personalmente. Pero Pablo, ¿verdad? Un hombre sabio, ¿verdad? Él viene y él los lleva al capítulo 1, versículo 1, y él les dice, y usted conoce de qué manera el Señor le hizo aquel llamado, ¿verdad? En Hechos de los Apóstoles está toda la historia de él, como él siendo un injuriador, dice él, un perseguidor de la iglesia, él viene y el Señor lo derriba, ¿verdad? Y le dice, instrumento escogido me eres. Aleluya. Aleluya. Por eso dice Pablo que si a Satanás le sirvió así, como al Señor no lo va a servir más. Bendito el nombre del Señor. Y él le dice, ¿verdad?, cómo el Señor le dio ese llamado a él. Número 2, ellos, miren, decían, estos judaizantes, decían que Pablo nomás era un maestro, que los 12 apóstoles lo enviaban a predicarle a ellos. Entonces ellos le decían, está bien, vamos a aceptar tu enseñanza siempre y cuando que vaya de acuerdo con la de nosotros. Y ustedes saben, ellos vivían en la ley. Y Pablo viene, ¿verdad? Y ese es el claro, se tiene que defender, porque así es, nosotros tenemos que defender, ¿verdad?, la verdad de Dios. Aleluya. Y él viene, ¿verdad? Y en el mismo capítulo 1, del versículo 10 a 24, él les explica, ¿verdad?, de que los apóstoles le pudieron ver dado buenos consejos, le pudieron ver dicho, sí, así como vas, así es. Pero él les explica que el llamado se lo hizo nuestro propio Señor Jesucristo a él directamente. Aleluya. Número 3, ellos lo acusaban de que su enseñanza no tenía la autorización de la iglesia de Jerusalén. Y ya en el capítulo 2 de Gálatas comienza él a explicarles, ¿verdad?, cómo él, porque Dios es un Dios de orden. ¿Usted cree que esos siervos de Dios se iban a mover así nomás? No. Y él comienza a narrarle, ¿verdad?, cómo él se aseguró que tuviera el aval de los directores de aquellas iglesias de Jerusalén. Y qué mal les quedaba a ellos, ¿verdad? Qué mal les quedaba. Y por eso es que el apóstol Pablo, ¿verdad?, comienza en el capítulo 1, mire, comienza él a hablarles, y es una carta bien fuerte, hermano, usted la conoce. Y él comienza diciéndoles a ellos, estoy maravillado que tan pronto se hayan olvidado de quien los llamó por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y que hayan seguido, le dice él, un evangelio diferente. Pero a la vez les dice, no es que haya otro evangelio, pero ahí hay algunos, ¿verdad?, hablando de ellos, que quieren perturbar, ¿verdad?, la verdad de Jesucristo. Amén. Bendito el nombre del Señor. En el capítulo 2, mire, usted conoce, amada iglesia, Pablo viene y reprende a Pedro. Imagínese Pedro, ¿verdad?, el más cercano del Señor, ¿verdad?, el que dirigía, ¿verdad?, el resto, ¿verdad?, aleluya. Pero más sin embargo Pedro dice que estaba siendo hipócrita. Y el Señor usa a Pablo, ¿verdad?,
¿verdad? Para ordenar esto, ¿verdad? Y cómo es esto, ¿verdad, Pedrito, verdad? Que tú vienes siendo enseñado de nuestro maestro. ¿Cómo es esto? Que cuando estás con los judíos te comportas como judío. Aleluya. Pero cuando vas con los gentiles te comportas como ellos y quieres que se circunciden. Aleluya. Y la palabra dice que hasta Bernabé había sido arrastrado, siervo del Señor. Pero el diablo, ¿verdad? Es astuto, ¿verdad? Por eso es que hay que estar atento, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. En el capítulo 3, mire, les dice: oh Gálatas insensatos, ¿qué nos fascinó, mire, ven? Para no obedecer la verdad de Cristo. Ya ellos ya tenían una verdad. Tan necios soy, les dice, habiendo comenzado en el espíritu, van a terminar en la carne. Esto es serio, hermano. Y en el mismo capítulo 3, ¿verdad? Él les explica el propósito de la ley, por cuál la ley había sido hecha, que había sido por medio de las transgresiones que era necesario. En el capítulo 4, Él los exhorta a no volver a la esclavitud. Si el Señor ya los había libertado, ¿por qué tenían que regresar a ser esclavos de la ley? Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. En el capítulo 5, amada iglesia, donde nos predicaba el pastor, ¿verdad? Él los exhorta a estar firmes, mire, en la libertad, y les muestra, mire, las obras de la carne y del espíritu. Aleluya. Y el capítulo 6, mire, amada iglesia, decídeselo fuerte al Señor, amada iglesia. Aquí toda la honra y la gloria, ¿verdad? Se la lleva el Señor, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Porque como yo cuando llegué acá, mire, por primera vez, ¿verdad? Uno del catolicismo viene con un montón de ignorancia, ¿verdad? Y yo pensaba que el aplauso se lo daban al que estaba acá arriba, ¿verdad? Pero no se equivoque, que todavía hay iglesias que se lo dan al que está acá arriba, ¿verdad? Pero no así con nosotros, ¿verdad? Nosotros somos barro nada más, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Entonces viene Pablo, mire, y él comienza, mire, en el capítulo 6, aquí le voy a dar una leidita rápida para llegar al tema. Él les dice, mire, hermanos, si alguno fuere sorprendido, mire, en alguna falta, vosotros, mire, él sabía que ellos eran espirituales. Le dice, vosotros que sois espirituales, restaurarle con espíritu de mansedumbre, considerándonos a nosotros mismos, no sea que nosotros también seamos tentados. Y ahí hay una enseñanza grande, amada iglesia, para nosotros. Cuando un hermanito, ¿verdad? Más nuevo, ¿verdad? O que está ahí luchando, ¿verdad? Hay que levantarlo, amada iglesia, ¿verdad? No hay que decir, ¿verdad? Como muchas las veces sucede, ¿verdad? No, yo ya lo veía venir, ¿verdad? Esto, ¿verdad? No, amada iglesia, nosotros el Señor nos ha puesto para levantar. Bendito el nombre del Señor. Entonces sigue, mire, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo, porque el que se cree, mire, ser algo, mire, ¿ven? No siendo nada, a sí mismo se engaña. Y vamos a ver, hay muchísimas maneras de nosotros engañarnos, amada iglesia, porque muchas de las veces cualquiera puede decir, pero ¿cómo será que hay cristianos que quieren engañar al Señor si sabemos que Él no se puede engañar? Sí lo hay, y en la palabra están escritos. Ananías y Zafira, Saúl, Nadab y Abiú, ellos pensaban que estaban engañando al Señor, ¿verdad? Así que a uno sométase, mire, sométase a prueba su propia obra, entonces tendrá motivo de gloriarse, solo que respecto a sí mismo y no de otro, porque cada uno llevará su propia carga. El que es enseñado, mire, en la palabra, haga partícipe, mire, de toda cosa buena al que lo instruye, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Y ya en el 7, ¿verdad? Comienza, ¿verdad? Donde el Señor, ¿verdad? Hablaba mi vida, ¿verdad? Grandemente, porque el Señor tiene que hablar primero nuestras vidas, ¿verdad? Primero, no podemos, ¿verdad? Yo siempre le he dicho a alguien, ¿verdad? No puedo yo venir a hablarle de cómo fue mi proceso de divorcio si yo no estaba divorciado, ¿verdad? Y entonces el Señor es así, ¿verdad? Nos pasa de proceso. Si a mí usted me pregunta, ¿verdad? ¿Cómo, hermano Nelson, cómo usted le hizo o qué sembró usted, ¿verdad? Para que el Señor le restaurara su hogar.
yo le puedo decir que sembré yo para cosechar ese fruto, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Y así cada uno de ustedes sucesivamente, ¿verdad? Por el proceso que el Señor los pasó, ustedes el Señor los va a usar para hacer de bendición a aquella persona que está viviendo lo mismo. Bendito el nombre del Señor. Entonces comenzamos acá, amada iglesia, y yo sé que muchos se van a identificar con esto, ¿verdad? Entonces, porque habla de la siembra y de la cosecha, ¿verdad? Pero no estamos hablando, ¿verdad? De esa siembra y la cosecha, ¿verdad? De las iglesias, ¿verdad? Que siembras 1000 para que Dios te dé 1000, ¿verdad? 10,000. No, amada iglesia, son cosas que el Señor nos ha prometido y que no son perecederas, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Entonces, amada iglesia, mire, toda persona que trabaja la tierra, ¿verdad? Que cultiva una semilla, lo hace con un propósito. El que siembra maíz, frijol, cualquier grano, lo hace con un propósito. ¿Y cuál es ese propósito? Que esa semilla se coseche, pero que dé mucho fruto. Ese es el propósito. El que cultiva la tierra, usted no crea que el que va a cultivar la tierra dice, o la voy a cultivar para que se mire bonita, ¿verdad? La está haciendo con un propósito. Comienza a sacarle la maleza, comienza a sacarle todo aquello que pueda estorbar el crecimiento de aquella semilla. Pero dice también que esa semilla, mire, tiene que ser una buena semilla, que su apariencia sea buena. Yo no sé, las mujeres, yo creo que me van a entender un poquito más. Cuando van a poner a cocer los frijoles, no se ha fijado usted que mucho frijol se va para arriba del agua, ¿verdad? Esa semilla no sirve. Y es así, ¿verdad? Es así que el sembrador escoge esa semilla para sembrarla. Bendito el nombre del Señor. Pero ningún agricultor, mire, va a sembrar una semilla con el objetivo que esa semilla no germine o que alguna maleza o algún pájaro se coma esa semilla. Nunca lo hace con ese propósito. La visión de aquella persona es, ¿verdad?, cosechar, que haya fruto. Número 1, que la semilla sea buena. Número 2, que la apariencia de aquella semilla sea buena, ¿verdad? Los que son agricultores, ¿verdad? Yo trabajé bastante en la agricultura. Cuando miramos que por ejemplo, una milpa, ¿verdad?, está creciendo raquítica, ¿verdad?, así, sabemos que algo está pasando ahí. Y tenemos que ir a investigar qué es lo que está pasando. Bendito el nombre del Señor. Pero hay una verdad que la Escritura a mí me dice. Yo no puedo sembrar frijol y cosechar maíz. Aleluya. Lo que el hombre siembra, eso cosecha, ¿verdad? Ciega, dice la palabra, ¿verdad? Eso segará. Pero la palabra cosecha se me hace más conocida para nosotros, ¿verdad? A lo mejor la vamos a estar usando más que cegar. Bendito el nombre del Señor. Entonces, mire, amada iglesia, hablando en términos espirituales, mire, cada uno de nosotros estamos sembrando, ya sea en el terreno del espíritu, que es Dios, o en el terreno del diablo, que es la carne. Yo espero que todos estemos sembrando en el terreno del espíritu, ¿verdad? Pero hay otra realidad, que nadie que siembra en el espíritu va a cosechar en la carne, jamás. O viceversa, que siembra en la carne va a cosechar en el espíritu. Porque la palabra dice que el que siembra en la carne, corrupción va a cosechar. Pero el que siembra en el espíritu, dice su palabra, vida eterna, que es en Cristo Jesús, Señor Dios nuestro, ¿verdad? Aleluya, bendito el nombre del Señor. Entonces toda persona, ¿verdad?, antes de sembrar, calcula, ¿verdad?, con cuánto cuenta para sembrar, ¿verdad? Si aquella siembra no va a tener ningún problema, ¿verdad? Prepara la tierra, prepara el terreno, quita malezas, para que la semilla germine, para que el cultivo sea bueno, ¿verdad?
Pero hay que invertir tiempo, dinero y esfuerzo. De la misma manera nos sucede a nosotros los cristianos. Si invertimos para el Espíritu, del Espíritu vamos a cosechar provecho. Aleluya. Pero si se invierte para la carne, usted sabe lo que vamos a cegar. Ahora, no piense, y usted lo conoce, amada iglesia, que si sembramos en la carne, usted no se imagina que los resultados, la factura nos la van a pasar, por muy hijos de Dios que seamos. Amén. Gloria a Dios. Bendito el nombre del Señor. Y un ejemplo bien claro en la Biblia fue la situación del rey David. Usted se la conoce, cuando él cae con Betsabé, en tiempos que los reyes tenían que estar en la guerra, ¿verdad? Otra enseñanza grande, ¿verdad? Como cuando nosotros decidimos quedarnos en casa. Él tenía que ir a la guerra y él decide quedarse. Usted se conoce la historia. Pero ¿qué sucede? No hay ningún otro en la Biblia que diga que tenía el corazón del Señor, no más que David. Ahora mire, un hombre que dice la Biblia que el rey que más sangre derramó en aquellos tiempos, porque el reinado de su hijo fue más pasible, y por eso es de que cuando él le dice, el Señor, David le quiere construir ese templo, el Señor le dice, no vas a ser tú, porque el Señor tiene cuidado de eso. Pero mire las consecuencias. Yo me imagino que esto es duro, iglesia. Póngase en ese lugar usted de David. Esto es duro. Alguien, un siervo del Señor siendo usado, se imagina de qué manera, ¿verdad? Pero el Señor le dijo, David, le dijo, mire, no se apartará la espada de tu casa. Oiga bien, para siempre. Y eso es duro, amada iglesia. Es duro. El Señor comienza, mire, ve, primero se le muere el niño. Ahí comenzó la debacle, mire, de él. Los resultados del pecado. Viene enseguida Absalón, su hijo, mata a su hermano Amnón, porque Amnón se enamoró de su hermana, y la deshonró, y él por vengarse lo mata. Absalón se levanta contra su padre queriéndole usurpar el reino, y se va buscando a David, y el Señor le dice a David, huye, y el Señor le dice por dónde camine. Y Absalón, siguiendo, mira a su padre, dice la palabra que él queda colgado de un árbol acá. Y un siervo, Moab, siervo de David, lo termina de matar. Su otro hijo de David, Adonías, lo matan los hombres de David. Mire hasta dónde las consecuencias del pecado. Bendito el nombre del Señor. Porque Dios es así, iglesia. A Dios no puede ser burlado. Es lo que hizo con Betsabé, él lo hizo en lo oculto. ¿Sabe qué le dijo a Dios? Con tus mujeres lo voy a hacer delante de toda la gente, que se metan con hombres. ¿Y sabe qué sucedió? Lo más triste, su mismo hijo Absalón se metió con sus mujeres. O sea, es tremendo, amada iglesia. Es de ponernos a pensar en esto, ¿verdad? Que nosotros, ¿verdad? Seamos temerosos del Señor más que nada, ¿verdad? A Él no lo podemos engañar, amada iglesia. Pero si usted, mire, está sembrando para el Espíritu, amada iglesia, no se canse de hacerlo, amada iglesia, porque usted sabe qué es lo que usted va a cegar. Usted sabe qué es lo que va a cegar. Porque si bien es cierto, mucha gente que está sembrando en la carne y quiere ver días bonitos, ¿verdad? Que el Señor me use, que el Señor me obre, imposible.
Bendito el nombre del Señor. Mire lo que me dice Romanos 8:5, hermano, amada iglesia. Mire lo que me dice, mire qué tremendo. Dice el 8:5, mire, Romanos 8:5, porque los deseos de la carne, mire, piensan en las cosas de la carne, pero los deseos del Espíritu en las cosas del Espíritu. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden, y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mire la importancia de vivir en el Espíritu, amada iglesia. Mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, ¿verdad? Él hace esa pregunta, ¿verdad? Porque puede ser que suceda lo contrario, ¿no? Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Entonces, sigue hablando, amada iglesia, pero quiero avanzar porque quiero darle todo lo que el Señor me ha dado, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Entonces, aquellos que siembran en el Espíritu, ¿verdad? Quizás muchas de las veces, ¿verdad? Nosotros estamos pidiéndole al Señor y estamos rogándole al Señor en cierta situación, y quizás a veces miramos que no va a llegar el resultado, ¿verdad? Pero tenemos que acordarnos, ¿verdad? Que la palabra dice que es el Señor, ¿verdad? El que manda la lluvia temprana y la tardía, ¿verdad? Como estamos hablando, ¿verdad? De este fruto, ¿verdad? Pero en lo espiritual usted conoce, creo que conoce, ¿verdad? La tardía, la temprana y la tardía, ¿verdad? La temprana fue profetizada en Joel 2:23, ¿verdad? Que fue cumplida en el derramamiento del Espíritu Santo, ¿verdad? El día del Pentecostés. Amén. Y la tardía, yo creo que usted debe de saberlo, ¿verdad? ¿Quién va a venir a recoger el fruto que somos nosotros, verdad? Aleluya. Esta es la tardía, hermana iglesia, y nosotros estamos esperando esa venida, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Entonces recordemos, ¿verdad? Que el que hace las cosas es Él, ¿verdad? Es el Señor, ¿verdad? Y es peligroso, amada iglesia, estar sembrando en la carne, ¿verdad? Porque el Señor no nos ha mandado para eso, ¿verdad? Podemos tener luchas y podemos tener tribulaciones, pero si nos ponemos en las manos del Señor, Él nos quita eso, ¿verdad? Aleluya. Entonces un cristiano, mire, tiene que saber esto, que ya no vive Él. Yo tengo que saber que yo ya no vivo, sino que es Cristo el que vive en mí. Dice que nosotros desde el día que aceptamos al Señor, porque nosotros éramos esclavos del pecado, esclavos del diablo, entonces el Señor nos arrebata y nosotros pasamos a ser esclavos de Él, del Señor. Pero hay que tener cuidado en decir yo soy esclavo de Cristo, porque Él les dijo, ¿verdad? ¿Por qué me dice el Señor, Señor, y no hacen lo que yo les digo? Entonces el esclavo tiene que hacer lo que el amo le diga, aunque no quiera. Entonces el Señor por eso le dijo a Pedro, ¿verdad? En Juan 21:18, ¿verdad? De cierto te digo, mire, le dijo el Señor, que cuando eras joven te ceñías e ibas donde querías, mas cuando ya seas viejo, extiende tus manos, mire, y otro te ceñirá y te llevará a donde no quieras ir. Y esto me distraba mi vida, ¿verdad? Porque muchas de las veces, ¿verdad? Nosotros por cualquier circunstancia, qué sé yo, cansancio, tribulación, cualquier cosa, ¿verdad? Que el diablo comienza a trabajarnos, ¿verdad? Si es en la noche, en la tarde, ¿verdad? Desde cierta hora de la tarde, ¿verdad? Metiendo aquellos dardos, ¿verdad? Para no venir a la iglesia. Y yo le decía al Señor que no se me olvide esto a mí, Señor, de decirte, ¿verdad? Señor, quizás yo no quiera ir, Señor, pero yo soy esclavo tuyo y tengo que ir quizás donde yo no quiera ir. Bendito el nombre del Señor. Y ejemplos muy claros, mire, amada iglesia, es que muchos de nosotros, ¿verdad? Quizás estemos esperando que Dios nos conteste alguna petición, ¿verdad? Algo que nosotros le hemos pedido a Él, ¿verdad? Que nos conteste, ¿verdad? Y quizás nosotros no vemos aquella situación cumplida. Pero la palabra a mí me manda a que llame las cosas que no son como si fuesen. Bendito el nombre del Señor. O sea, en pocas palabras,
área de mi vida, ¿verdad? Cada bendición que yo vea en mi vida, que yo la vea, que es un fruto de aquello que yo sembré en el Señor. Amén. Así es. Y decirle al Señor, ¿verdad? Esto no marcha, iglesia, pero el Señor es así. El Señor es el único que multiplica 0 por un número y le da un número. Y decirle al Señor, ¿verdad? Señor, tú ya salvaste a mi familia, Señor, porque yo creo que por esa promesa tú lo hiciste. Llamar las cosas que no son como si fuesen. Bendito el nombre del Señor. Entonces, si Dios nos responde, mire, si Dios nos responde, ¿verdad? Cada situación que nosotros le estamos pidiendo, ¿verdad? A Él, esto significa, ¿verdad? Que ha sido, mire, el sacrificio de aquella búsqueda que nosotros hemos hecho, postrados delante de Él, pidiéndole por aquella situación. Si el Señor nos contesta cualquier situación, es un fruto de la fe que nosotros hemos depositado en Cristo Jesús. Porque es así, todo lo que el hombre siembra, eso va a cosechar. Pero ¿cuántos de nosotros muchas de las veces buscamos milagros sin nosotros haber sembrado aquello por lo cual nosotros queremos cosechar? Queremos unción, queremos que nos use como aquel o aquel, como el pastor, pero ¿qué estamos haciendo para eso? Muchas de las veces el Señor hablaba a mi vida, ¿verdad? Porque, mire, yo no creo que ninguno de acá le diga al Señor, Señor, permíteme, Señor, un día subir al altar, abrir un culto. Yo no creo que no haya nadie que sea de esos. Quizá pueda decir, no puedo, pero ahorita que veníamos, mi esposa me decía eso, ¿verdad? Y yo sabía que venía de parte del Señor. En los cristianos ya no puede estar el yo no puedo. Amén. Porque no somos nosotros los que hablamos, sino es que si no el Señor no le hubiera dicho a aquellos siervos, ¿verdad? Señor, no sé hablar. A Moisés, ¿verdad? No te preocupes, ahí está tu hermano que hable por ti. Jeremías, ¿verdad? Soy un niño. No digas que soy un niño, lo que yo te ponga en tu boca, eso vas a hablar tú. Aleluya. Entonces ya no cabe el no en nosotros, ¿verdad? Entonces yo no creo que nadie de nosotros en este lugar, y yo sé que lo ansiamos todos, amada iglesia. Amén. Lo ansiamos todos, ¿sabe por qué? El Señor no nos ha llamado para que nomás estemos sentados en una silla. El Señor, miren, y esta es una iglesia bien bendecida, amada iglesia, ¿sabe por qué? Porque es un privilegio bien grande, mire, a veces crecer a la par de los pastores, ¿verdad? Es un privilegio grande que tenemos, amada iglesia. ¿Saben por qué? ¿Saben por qué? Nosotros, el Señor nos ha permitido que la sabiduría que el Señor le ha dado a Él la comparta con nosotros y crecer en una sana doctrina. Yo le aseguro, amada iglesia, que si usted un día se va de este lugar y usted se va a parar a una iglesia torcida, yo le aseguro que usted rápido sale corriendo de ahí. Y ese es un privilegio muy grande, ¿verdad? Que el Señor nos da, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que sucede, amada iglesia? Muchas de las veces, ¿verdad? A mí me ha pasado, amada iglesia. Yo le digo al Señor, ¿verdad? Dame los dones, porque la palabra dice que hay que pedirlos y que si son todos, que nos los den. Amén. Así es. Pero hay que hacer algo para eso, ¿verdad? Entonces, tenemos el día de oración, ¿verdad? El día viernes, pues se nos hace muy aburrido, ¿verdad? Y el Señor pone estrategias, ¿verdad? ¿Cómo acaparo esto, verdad? Voy a poner a mi siervo, ¿verdad? Que traiga una enseñanza para ver si los jalo, ¿verdad? El Señor es así porque Él tiene cuidado de nosotros. Pero el diablo es astuto, amada iglesia. Mire, ahorita que el siervo terminó la enseñanza, ¿verdad? Mire, veníamos nosotros un día a las 7:30, a las 6:30 salimos de la casa, ¿verdad? Venimos de Kansas. Venimos de Kansas y salimos a las 6:30. Solo nos hacemos 25-30 minutos para estar a las 7 acá. ¿Qué creen? Nos cerraron el freeway, el 635. Y me tocó salirme por una calle que nunca me había salido. Y dije, aquí tengo que poner el GPS. Pero el diablo me decía, porque el GPS me tiró,
que iba a llegar en 1 hora a la iglesia, a las 7:30, y el diablo me decía, si hoy no hay enseñanza, solo hay oración. O sea, ¿qué va a decir? Casi que a sacar a los que están allá. Y mi esposa callada no me decía nada, ni sí ni no, ¿verdad? Y yo seguía con aquella lucha, pero no paraba, porque como tenía que seguir la fila de los carros que van buscando, ¿verdad? ¿Dónde? Y van despacito. Y yo empecé a reprender, ¿verdad? Empecé a reprender y digo, yo llego. Y la libramos, amada iglesia. Pero ¿por qué le digo esto? Porque muchas de las veces, ¿verdad? El diablo trabaja así con nosotros. Y nosotros tenemos que estar astutos, ¿verdad? A esto. Yo a veces le digo a algún hermano, mire, usted por alguna situación quizás no va a poder llegar al tiempo de la alabanza. Véngase, si logra la palabra del Señor, véngase. Porque el diablo le dice, ¿para qué vas así? Si te perdiste las alabanzas, te perdiste la enseñanza. Siempre y cuando sea por una razón razonable, ¿verdad? No vaya a ser que por Aragán también, ¿verdad? Se quede allá y quiera venir a la hora del culto, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Déselo fuerte al Señor a la iglesia. Entonces, ¿qué sucede, verdad? Yo le decía al Señor, dame los dones, qué bonito, ¿verdad? El que habla en lenguas y el que le da la interpretación, la profecía. Pero yo sentí en mi corazón, ¿verdad? ¿Qué estás haciendo para que yo te lo dé? Sentado en la silla no me lo va a dar, en la mía, allá en la casa viendo televisión, no me lo va a dar. No me lo va a dar. Entonces el Señor, amada iglesia, créame que si se los pedimos y les buscamos, Él nos puede dar todos los dones, ¿verdad? Y todo el Espíritu Santo de Dios, ¿verdad? Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué sucede, amada iglesia? La oración, mire, la oración es la columna vertebral del cristiano. Sin oración, el diablo nos hace mucho daño, muchísimo daño. Estos Gálatas, mire, ven, el diablo, mire, los estaba destrozando porque ellos habían conocido una verdad y se metieron ellos infiltrados a decirles que, no, hombre, mira, no es suficiente la fe en Jesucristo. Tienes que hacer obras para que también te salves. Tienes que circuncidarse porque también esto fue algo que el Señor nos dio. Entonces es como el día de ahora, mire, ve, usted no le extrañe que un día de estos entre uno de esos acá. No necesariamente va a ser judío, pero está viviendo la ley como si fuera judío. Pero como dice el pastor, ¿verdad? No importa, dice, porque sabemos el Señor lo trae con ese propósito y el Señor lo rescata, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Entonces el diablo nos hace mucho daño. Entonces se nos viene una situación, estamos sin oración y le reclamamos al Señor, ¿verdad? Algo de que, Señor, ¿y por qué, Señor? Bueno, pero si le estamos reclamando algo que no hemos sembrado. Yo creo que estaríamos en la obligación de reclamarle al Señor si el Señor mirara que nosotros estamos ahí de rodillas siempre. Pero no hay necesidad de hacer eso, ¿verdad? Porque el Señor dice que Él sabe nuestras necesidades sin que necesidad que se las pidamos. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces es imposible cosechar, ¿verdad? Algo que no hemos sembrado. Y el Señor dice, ¿verdad? Que todo el que pide recibe. El que llama se le abre. Pero también Santiago dice, pedid y no recibid porque pedid mal, ¿verdad? Para nuestro deleite, dice Santiago. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, usted conoce el pasaje donde los discípulos le dijeron al Señor, Señor, enséñanos a orar, porque la palabra dice que ellos vieron al Señor orando allá, como el Señor los dejaba, especialmente a Pedro, Jacobo y a Juan más cerca de él, ¿verdad? Los otros 9 más retirados, ¿verdad? Y ellos escuchaban hablar al Señor, pero también le dice, enséñanos a orar como Juan enseñó a sus discípulos. O sea, quiere decir que ellos estaban reconociendo que su oración no estaba siendo perfecta como la de él. Y él les dice, enséñanos a orar.
Entonces la palabra a mí y ahí Él les dice, ¿verdad? Les comienza a decir, oren así, Padre nuestro que estás en el cielo. Pero también la palabra dice que muchas de las veces nosotros vamos a estar orando y nosotros no sabemos ni siquiera qué es lo que le vamos a pedir. Pero dice que ahí llega el Espíritu Santo y con gemidos indecibles Él nos va guiando a toda verdad y nos va a ir diciendo qué es lo necesario que le pidamos al Señor. O sea que nosotros tenemos, qué mejor maestro, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Entonces hay que estar de rodillas, ¿verdad? Hay que doblar esa rodilla, ¿verdad? Y tarde o temprano, ¿verdad? El Señor no falla, amada iglesia. Si el Señor lo dijo, Él lo hará. Pero caemos muchas veces en el error, ¿verdad? Que queremos ese milagro, ¿verdad? Y de algo, ¿verdad? Que no hemos sembrado, ¿verdad? Es necesario sembrar en esa área, ¿verdad? Y no estamos hablando, como le dije, de esa siembra y eso, ¿verdad? Eso es mentira del diablo, ¿verdad? El Señor no necesita su dinero, el Señor necesita su corazón. Bendito el nombre del Señor. Y hoy este día, ¿verdad? Puede ser. Bendito el nombre del Señor. Entonces, hablando de algo celestial, ¿verdad? Pero tiene que haber una intimidad, ¿verdad? Tiene que haber un sometimiento al Señor, ¿verdad? Porque su palabra dice, buscad el reino de Dios y su justicia y las demás cosas vendrán por añadidura. Pero muchas de las veces pareciera que nosotros primero buscamos las añadiduras. Y nosotros al buscar las añadiduras primero, pareciera de que el Señor dice, no, entonces mejor sí se la voy a dar, pero usted sabe, ¿verdad? Lo que viene. Un decaimiento espiritual, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Entonces hay algo poderoso, amada iglesia. Mire, cuando cada uno de nosotros, nosotros somos testigos de lo que el Señor ha hecho en este lugar. Y una de las cosas que siempre hablamos, casi siempre, fue la mamá de nuestro hermano Polo, ¿verdad? Que él se congregaba acá y ella vino de México en silla de ruedas y algo hermoso, ¿verdad? Que el pastor empezó a orar por todos y dice que el Señor le dijo, ¿verdad? El Señor le dijo, por ella ora de último. Pero la ancianita le dice al pastor, permítame cantarle una alabanza al Señor. Y le cantó el alfarero, ¿verdad? Y el pastor empezó a orar por ella. Y esa mujer inválida comienza no a correr, sino que a caminar, sino que a correr de aquí a allá. ¡Aleluya! Bendito el nombre del Señor. Entonces, ¿qué le quiero decir con esto, amada iglesia? Sí, eso lo fuerte al Señor. Que cuando nosotros vemos esos testimonios, mire, o de lo que el Señor hace a través en cualquiera uno de ustedes, eso tiene que llamarnos la atención a nosotros. ¿Por qué razón? Si el Señor lo hizo con aquella persona, el Señor lo puede hacer conmigo. Si el Señor sanó a aquella persona, lo puede hacer conmigo. Pero en mí pasaba algo, amada iglesia. Si a mí me dice alguien, ¿usted cree que el Señor hace eso con aquel? Yo le digo, sí lo hace, yo tengo fe. Pero no tengo fe en que el Señor pueda hacer en algo mío. Y ahí el Señor trabaja con uno, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Entonces eso tiene que llamarnos la atención, amada iglesia, porque si aquel consiguió aquel milagro, el Señor lo puede hacer conmigo. Pero entonces, ¿por qué aquel hermano recibió aquel milagro y yo no? Sencillo, porque aquel hermano, mire, mientras aquel hermano que recibió ese favor del Señor estaba de rodillas, hincado, clamando, orándole al Señor por aquella situación, vigilando, yo que tengo aquella misma necesidad, voy a estar sentado allá viendo la televisión. Entonces ahí está bien sencillo. Bendito el nombre del Señor. O sea, queremos aquel milagro, ¿verdad? Pero no queremos hacer lo que hay que preguntarle qué él sembró, ¿verdad? Para obtener aquel milagro. Bendito el nombre del Señor. Se quiere respuesta, ¿verdad? Pero aquí Dios, mire, va a contestar dependiendo cómo se le toque a él la puerta, ¿verdad? Dependiendo del sometimiento, de esa manera él responde. Así de sencillo, amada iglesia. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad?
Y es hermoso lo que el Señor hace con nosotros, amada iglesia. Yo sé que cada uno de ustedes el Señor los ha levantado, ¿verdad? Y es algo de que el Señor, como les decía, Él no nos ha levantado, no nos ha dado salvación para... el Señor nos va a usar testificando. Muchas de las veces vale más el testimonio mío, a veces sin que necesidad que yo hable la boca, ¿verdad? Porque muchas de las veces una manera que yo puedo querer burlar al Señor, que nadie lo puede lograr, porque dice que sus ojos están en todo el mundo, ¿verdad? El Salmo 139 dice: ¿a dónde me iré? Que Él no va a estar. Si me fuera al Seol, ¿verdad? Donde sea. Entonces, bendito el nombre del Señor. ¿Qué sucede? ¿Cómo voy a engañar yo al Señor de esa manera? Entonces, ¿por qué muchas de las veces habla más mi testimonio? Porque si yo solo, por ejemplo, el día domingo estoy en la iglesia y llego a la casa, me quito la ropa, me pongo un shortcito, ¿verdad? Una calzonetilla y me voy allá, entonces de esa manera yo quiero burlar al Señor, pero yo no lo puedo burlar a Él, yo solo me estoy engañando. Entonces nuestro testimonio tiene que hablar a la iglesia. Y con esto no le voy a decir, no le quiero decir, ¿verdad? Que usted con su traje bien bonito, usted no se lo quita en la casa, ¿verdad? No, amada iglesia, porque somos una iglesia temerosa del Señor y sabemos, ¿verdad? Y si no, amada iglesia, el Espíritu nos redarguye, dice, cuando hacemos algo que a Él no le agrada. Así de sencillo. Vamos a bajar, amada iglesia. Y déjenme decirle, ¿verdad? Lo traigo anotado, pero para que no se me olvide, ¿verdad? Muchas de las veces el Señor le hace correr a uno, ¿verdad? Pues sabe por qué. Santiago dice que el oidor olvidadizo, él lo compara con un espejo, como el que se ve en un espejo, que dice que se ve, dice, en el espejo y se mira cómo está. Se va a ver real, porque no va a ver otra cosa, pero él se va y se le olvida cómo él se vio. Pero dice que el que mira y se atentamente se detiene, ¿verdad? Y el espejo tipifica la Biblia. Se mira, dice, en la ley y persevera, dice, este será bienaventurado. Aleluya. ¿Por qué razón, amada iglesia? Porque este espejo, mire, este espejo, el Señor le va a mostrar a usted tal y como usted es. Y al Señor usted no le puede decir: ah, Señor, pero fíjate que yo flaqueo de acá, ¿no? Pues aquí me está diciendo cómo tú eres. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Y Santiago les dice: sean hacedores de la palabra, ¿verdad? No oidores olvidadizos, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Bendito el nombre del Señor. Y el Señor, amada iglesia, nos provee el mismo tiempo, amada iglesia, para buscarle a Él. Eso es así. Entonces el proverbista nos habla, estamos terminando, amada iglesia. El proverbista nos habla de esa sabiduría de la hormiga, ¿verdad? Como esta hormiga, mire, siendo un animal irracional, ¿verdad? Dice que trabaja todo el verano para en el tiempo difícil, que es el invierno, tiene que comer. Entonces, no le quiero hablar en lo normal, ¿verdad? Sino en lo espiritual. Aleluya. Hoy que hay tiempo de buscar al Señor, que quizás estemos viendo días buenos, hoy es tiempo de someternos, ¿verdad? De acaparar todo lo que el Señor nos da para cuando llegue la prueba. El diablo no lo va a agarrar desaprevenido, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Hay que meternos con el Señor, ¿verdad? Pero muchas de las veces estamos invirtiendo mal el tiempo, ¿verdad? Imagínese usted que hace un cristiano 1 o 2 de la mañana metido en redes sociales, ¿verdad? ¿Por qué no está a esa hora metido en oración, verdad? Estamos mal invirtiendo el tiempo, ¿verdad? Entonces cuando llega la prueba nos sorprende, ¿verdad? Así de sencillo, nos sorprende, porque no hay sometimiento al Señor, ¿verdad? Y muchos queremos que Dios nos responda, ¿verdad? Sin estar orando, ¿verdad? Hay que orar, amada iglesia. ¿Y qué hizo Elías, amada iglesia? Lo iba a llevar a la Biblia, pero le voy a narrar así rapidito, ¿verdad? ¿Qué hizo Elías? ¿Qué hizo Elías? Mire, cuando él dice que a través de la oración, ¿verdad? Que él hizo, ¿verdad? En aquellos tiempos se cerraron los cielos y no hubo agua por 3 años y medio. No hubo lluvia, ¿verdad? Y le tocó aquel día orar.
Y le dijo acá, con aquella certeza, sube, que escucho algo fuerte, le dijo, y no había ni orado. Mire la fe de estos siervos, ¿verdad? Y dice que manda a su siervo, que le dice la primera vez, ven, ¿qué miras? Y aquel regresa, ¿verdad? Aquel como que no era espiritual, ¿verdad? No veo nada, ¿verdad? Entonces, dice que lo hace 7 veces, que vaya, y la 7ª vez le dice, ¿qué ves? Y le dice, no, pues veo como una nube, como el tamaño de la mano, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto, amada iglesia? ¿Que tenemos que orar 7 veces para ver la lluvia del Señor? No, amada iglesia, hay que perseverar, amada iglesia, y orar hasta ver la lluvia, no 7 veces, sino hasta verla con nuestros propios ojos, ¿verdad? Esa lluvia, ¿qué lluvia, amada iglesia? La lluvia que tú deseas en tu hogar. Que el Señor te pueda restaurar tu hogar, que el Señor pueda traer tus hijos a tus caminos, o que tú no estás en el Señor pueda traerte a los pies de Él y vivir una vida agradable al Señor, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor. Perseverancia, eso es lo que me dice a mí esa palabra, perseverancia, ¿verdad? Yo creo que aquel se había cansado ya de estar y ir a ver si ya venía el agua, ¿va? Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Pero el Señor es así, amada iglesia. Dice que yo tengo un hermano menor, pasó 3 años preso acá, en Liverpool, y lo deportaron, y ¿qué cree? Ahorita llevo otros 3 años allá preso. Entonces, yo no lo he soltado de mi oración, no lo he soltado, y el diablo me dice, ya van 3 años que estás orando, y diario, y ¿qué pasó? Porque el diablo es así. Y yo le digo, diablo mentiroso, si no ves que el Señor lo tiene ahí para que no lo maten, pues, porque eso es lo que querían hacer con él. Y el Señor lo está guardando ahí, ¿verdad? Para después desaparecerle a sus enemigos y el Señor sacarlo y mandarlo que vaya a predicar la palabra. Porque ya le hablaron del Señor en la cárcel. Bendito el nombre del Señor. Es así en la iglesia. Entonces, cada uno de nosotros tenemos muchas peticiones en el Señor, ¿verdad? Y no se canse en la iglesia. Cuando muchas de las veces piense que diga, no, el Señor no se canse, amada iglesia, persevera en la oración, que el Señor tarde o temprano le va a hacer llegar su petición, ¿verdad? Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces, para terminar, mire, amada iglesia, el Salmo 37:4 dice, deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarme en el Señor? O sea que, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Qué es deleitarme en el Señor, amada iglesia? Estar conectado con Él, estar de rodillas, estar gozoso, porque esto es algo bonito, hermano. Yo no le hallo sentido estar viviendo una vida cristiana amargada, ¿verdad? Donde el diablo te diga, mira cómo estás, quizás estabas mejor cuando no eras cristiano, porque el diablo te va a hablar así, pero es mentira de él, es pura mentira de él. Entonces tenemos que vivir una vida gozosa. Mire, me llama la atención, miren, me llama que de las 4 epístolas, miren, que el apóstol Pablo les escribe, mira, a unas iglesias, Filipenses, Colosenses, Filimón, no me recuerdo de la otra. Mire que él las escribió estando preso. Y si usted las lee detenidamente, pareciera que las está leyendo alguien que está afuera a alguien que está preso. Aleluya. Porque el estar preso en una cárcel no significa que va a estar, ¿verdad? Libre de ser libre en el Señor, ¿verdad? Pueden haber muchos aquí afuera presos y allá adentro presos en la cárcel, pero libres en el Señor. Bendito el nombre del Señor, ¿verdad? Entonces hay una alabanza que dice, ¿verdad? Que es mejor su presencia que la vida, ¿verdad? Entonces tenemos que ser así, amada iglesia, y créame que la parábola del sembrador, así, mire rapidito, la parábola del sembrador, el Señor pone 4 terrenos. Los que caen en el camino, los que caen en pedregales, los que caen en espinos y los que caen en buena tierra. Dice que los que caen en el camino, las aves se comen la semilla para que no nazcan, o sea, para que no se salven. Y los que caen en pedregales, el sol sale, calienta y se pierde la semilla. Los que caen en el espino, los espinos crecen y ahogan la semilla. Pero dice que los que caen en la buena tierra producen al 30, 60 y al 100.
Ahora hágase usted un minucioso examen cuánto usted le está produciendo al Señor. Yo no lo sé, porque dice, miren, en la explicación, mire lo que dice. Usted se va a ver ahí donde está. Yo no le puedo decir. Yo quisiera que estuviéramos todos en la buena tierra, pero mire lo que dice. Mire lo que dice. Los que caen en el camino, mire, son los que oyen lo que oyen la palabra, y luego viene el diablo y les quita de su corazón la palabra para que no crezcan, crean y se salven. Los que caen en los pedregales, habiendo oído, reciben, mire, la palabra con gozo. O sea, se van con gozo, ¿verdad? Diciendo, wow, qué tremenda prédica del pastor o de fulano tal, ¿verdad? Cómo habló el Señor. Pero esto, dice, no tiene raíces. Creen por algún tiempo y en la prueba se apartan de él. Los espinos, mire, ven, estos son los que oyen la palabra, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Pero mire los que caen en la buena tierra, estos son los que con corazón bueno, mire, y recto, retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia, al 30, al 60 y al 100%. Dios me lo bendiga, y esto es lo que el Señor me ha dado para usted. Yo sé que la palabra nunca regresa vacía, ¿verdad? Y Dios me lo bendiga grandemente, ¿verdad? Y vamos a